Hola, hola, hola a todos los que nos están acompañando en el canal católico de España. Yo soy Inés Rodríguez, tengo 25 años, soy abogada y les voy a compartir un poquito sobre mi testimonio en este camino de fe en la Iglesia Católica. Y primero pues me gustaría presentarme un poquito más, ¿no? Como les contaba, tengo 25 años, vivo en la Ciudad de México. Actualmente estoy comprometida con un gran hombre que Dios puso en mi camino. Y pues nada, me contactaron por medio de redes sociales porque a raíz de la pandemia yo pues básicamente enfoqué mis redes sociales personales a platicar un poquito sobre mi fe, sobre lo que a mí me ha interesado, sobre cómo lo vivo yo. Y ese es un poquito el enfoque que yo le he dado. Em, Todo empezó porque pues yo veía que habían algunos canales de difusión, pero más que nada cristianos protestantes o de medios extranjeros, ¿no? De Estados Unidos, pero no había mucho de habla hispana. Entonces, con un amigo nos lanzamos a crear una cuenta de TikTok y ahí compartir un poquito sobre eso. Y después ya, yo seguí. Y también sobre todo me gusta compartir mucho sobre la parte del movimiento Pro Vida, del cual pues formo parte y que intento participar de manera activa aquí en mi país, em, que pues ha sido una lucha constante con todos los pasos y el avance de la legalización del supuesto derecho al aborto. Mm, y pues aquí en México, como en todos los países del mundo, pues nosotros como católicos tenemos este deber importantísimo de buscar que se respete el derecho intrínseco a la vida y salvar a todos esos bebés que están en el vientre de sus madres y también pues evitar que las mamás, que los médicos caigan en ese pecado gravísimo del aborto, ¿no? Entonces, pues un poquito de lo que yo hago, de lo que yo comparto, de lo que intento compartir en redes sociales. Pero pues nada, ahorita me gustaría platicarles un poquito sobre mi testimonio, qué es lo que yo he vivido, cómo estoy actualmente y hacia dónde quiero ir. Y pues nada, yo nací en una familia católica, como lo es la mayoría de Latinoamérica, ¿no? Mis papás y toda mi familia es de Guatemala, pero antes de que yo naciera, mis papás se mudaron a la Ciudad de México. Aquí nací yo. Y mis papás desde chica me inculcaron la fe católica, ¿no? Me bauticé, eh, hice mi primera comunión, mis sacramentos, y la verdad es que soy sumamente afortunada porque mis papás siempre me inculcaron la fe de la mejor manera en la que ellos pudieron hacerlo, ¿no? Con los medios que ellos tuvieron. Ellos también fueron criados bajo la fe católica em, a su modo, ¿no? La verdad es que creo que somos muy pocos los privilegiados de poder tener una formación sólida en la fe católica y creo que eso también es lo que lleva a muchos a separarse de ella. Pero bueno, yo crecí bajo esta fe de la mejor manera posible. Mm, sí creo que de muchas maneras nos faltó profundizar en nuestra fe, ¿no? Yo conocía lo básico, lo que sabía del catecismo o lo que veía en algunas películas, lo que me contaban mis papás, pero yo creo que durante toda mi infancia pues yo no abrí la Biblia nunca para leerla. Habían muchísimos libros que yo ni siquiera conocía que existían, o que yo me quedaba a lo mejor con una imagen sumamente distorsionada de relatos bíblicos o de lo que realmente nosotros creemos como católicos, ¿no? Pero pues bueno, cuando uno es niño, creo que lo más importante y algo que lograron inculcarme mis papás y que doy gracias es ese cariño genuino por Dios y esa relación con Dios, ¿no? Y es algo que yo recuerdo que pues desde chiquita como que maduré, ¿no?
gracias a Dios. Yo me acuerdo que de chiquita pues hacía mis oraciones antes de irme a dormir, rezaba con mi ángel, o sea, de la guarda. Em, Recuerdo con muchísimo cariño el día de mi primera comunión, ¿no? Que yo tendría, no sé, unos 7, 8 años. Y recuerdo que yo en esa inocencia infantil, pues iba como con toda la ilusión del mundo a confesarme, mi primera confesión, antes de recibir la Eucaristía. Y ese día en la mañana, cuando yo iba en el coche a hacer mi primera comunión, yo me sentía sumamente conmovida y sumamente privilegiada de poder recibir el cuerpo mismo de Cristo. Yo decía, wow, o sea, wow, que ya voy a poder recibirlo, ¿no? O sea, de que este es un paso más hacia ser grande, hacia la madurez y que ya estoy en esa etapa en la cual puedo recibir la Eucaristía, ¿no? Y lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, recuerdo haber estado haciendo oración durante todo ese trayecto en el coche hacia la iglesia donde iba a hacer mi primera comunión. Y yo rezaba y yo le decía a Dios de que gracias, gracias, o sea, gracias porque te puedo recibir. Y ese día lo recuerdo con muchísimo cariño. Creo que es de los días más lúcidos que tengo en mi memoria de cuando estaba más chiquita. Y pues nada, por muchas diferentes razones, yo no había estado en una escuela católica tal cual, ¿no? O sea, a lo mejor en algunas en donde pues tenías una misa una vez al mes o tenías el catecismo, algo por el estilo, pero no una formación sólida en la fe, ¿no? Y la única formación que yo había recibido era pues lo que me habían dado mis padres en casa y la formación del catecismo de los domingos a veces, ¿no? Porque aparte, cuando yo estaba chica, nos mudamos varias veces de casa, entonces cambiábamos también de parroquia. Y, y pues nada, por diversas razones fui a caer a una escuela católica aquí en México de los Legionarios de Cristo, que fue la primera vez en donde yo me topé con una formación sólida de mi fe católica, ¿no? Con las clases de formación católica que teníamos 2, 3 veces a la semana, ¿no? Y teníamos una maestra nada más para esa asignatura. Y ahí fue donde yo fui aprendiendo más sobre la fe y yo me fui dando cuenta de que no sabía muchísimas cosas, que yo pensé que sí sabía. Y fue ahí también donde me topé con la parte del apostolado, que tristemente es algo que yo no había tenido hasta ese momento, ¿no? O sea, a lo mejor pues alguna cosa pequeña de, pues en Navidad donar ropa o donar juguetes o algo por el estilo, pero no realmente un apostolado con el sentido de voy a ir a servir a los demás porque en el otro está Cristo, ¿no? Y porque tenemos este llamado a servir a los otros y a ser solidarios y a darnos la mano y a actuar como hermanos, ¿no? O sea, y fue en esa escuela en donde yo tendría unos 10 años, me topé con esa parte del servicio al prójimo, como un llamado a todos los católicos, ¿no? Y pues nada, si tú conoces la parte de la modalidad de las escuelas de la red Semper Altius y de cómo funciona el Regnum Christi, em, hay una parte que son como eh, un grupo para los niños, para que puedan hacer apostolado y para que puedan recibir formación fuera de la escuela, ¿no? Como parte del movimiento que se llama el ESID. Y algunas de mis compañeras de la escuela iban a eso, recuerdo que era los lunes en la tarde. Entonces me invitaron y algunas de mis amigas iban y yo iba alguna vez. Pero bueno, ir a esto implicaba que tenías que dejar de hacer alguna otra cosa, ¿no? Ya no podías jugar o ver televisión
o tenías menos tiempo para hacer tu tarea después en la tarde, em, o dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Eh, y ahí también pues tenías la parte del apostolado. Y recuerdo muy claramente y con mucho cariño un momento específico que siempre lo cuento cuando cuento mi testimonio porque para mí fue algo, es algo muy sencillo, pero para mí fue algo muy grande, que yo iba en el coche con mi papá, nada más íbamos nosotros dos solos, y mi papá me dijo de que, oye, ¿y esta cosa del ESID te gusta? ¿Quieres ir? Etcétera. Y yo de que, pues no sé, o sea, como que está padre, pero no sé si quiero como que ir de que cada lunes y a las actividades que después hacen y así. Em, y recuerdo, o sea, que mi papá, de verdad yo creo que iluminado por el Espíritu Santo y de manera muy paternal, me dio esa libertad que Dios nos da a todos de optar por Él y de escogerlo. Recuerdo que mi papá me dijo, mira, esto es algo que te acerca a Dios, que te va a acercar a Dios y que te va a acercar a conocer nuestra fe y que y en lo que ayudas a los demás, ¿no? Un lugar en donde puedes ayudar a los demás. Pero queda en ti. O sea, yo no te voy a obligar a que vayas. O sea, yo creo que es algo muy positivo, yo creo que es algo muy, muy bueno y que si tú quieres ir, yo te apoyo. Pero si tú no quieres ir, queda en ti, ¿no? Queda en ti la decisión. Y fue la primera vez en que yo me topé con esta lucidez, ¿no? O sea, de que mi yo de unos 10 11 años, de tú tienes que optar por Dios, ¿no? O sea, Dios te da la libertad de elegirlo o no. Y, pero tú tienes ese poder de optar por él, ¿no? Y esa es una constante que se va a seguir presentando a tu vida todos los días. Todos los días tú tienes este poder de decisión de quiero hacer oración o no, quiero ir a misa o no, quiero estar en gracia o no, me quiero acercar al sacramento de la confesión o no, quiero aprender más sobre mi fe o no, quiero evangelizar o no, quiero servir a los demás o no. Pero fue el primer momento en el que yo creo que Dios dijo, ella ya está lo suficientemente madura como para entender que el tener una relación conmigo y el optar por mí tiene que ser una decisión y tiene que salir de ella. Y yo creo que mi papá también dijo de que ya está lo suficientemente grande como para que no es que yo te esté diciendo, vamos a misa, tienes que venir porque yo soy tu papá y tienes que hacer esto, ir a esto, es tu decisión, tú tienes que optar por Dios, ¿no? Y me acuerdo que yo lo sentí tan fuerte como ¿cómo voy a decir que no? ¿No? O sea, mi papá me está diciendo, esta es tu decisión, eso te va a acercar a Dios. ¿Cómo vas a decir que no? O sea, yo me topé con pared y dije, ¿cómo voy a decir que no? O sea, le estaría diciendo que no a Dios. Y yo amo a Dios, ¿no? A lo mejor y era un amor inmaduro, pero pues un amor infantil, ¿no? Muy característico pues de una niña pequeña. Pero si yo estaba completamente segura y convencida de que amaba a Dios, ¿cómo voy a decir que no? Y la verdad es que creo que eso fue algo que me marcó desde ese momento y me marca hasta el día de hoy, ¿no? O sea, porque esa decisión la vamos teniendo todos los días y es una decisión que se te va presentando con diferentes circunstancias a lo largo de tu vida y que a veces cuesta más decir que sí optas por Dios y es una realidad, pero esa es como la pregunta esencial, ¿no? O sea, ¿amas a Dios y que de tu amor nazca tu sí, ¿no? Hace algunos días festejábamos el Día de la Anunciación, que este año se recorrió por la parte de la Semana Santa, y a mí me maravilla el Fiat de María, ¿no? O sea, algo súper, súper sencillo, que como es decir un
hágase tu voluntad. Y, pero que implica tanto, ¿no? O sea, tanto esfuerzo y tanta renuncia a otras cosas, eh, pero es un sí con amor y con confianza. Y pues nada, para seguir con el cuento, eh, para mí fue algo, o sea, que me hizo cambiar mi perspectiva de mi relación con Dios completamente. Ya no es algo que mis papás me están diciendo qué hacer, ya no es algo que la escuela me está diciendo qué hacer, es algo que yo tengo que decidir. Y desde ahí empecé a ir. Empecé a poner muchísima más atención en mis clases porque yo quería aprender y yo quería conocer y yo quería saber qué estaba pasando. Em, y pues nada, la verdad es que Dios me dio la gracia de conocer a muchísima gente muy buena, tener amigas ahí con quien compartir mi fe, tener muchas buenas amigas que fueron como mis formadoras en ese sentido, acompañamiento con sacerdotes, con mujeres consagradas y también gracias a Dios mi familia también pudo tener ese acercamiento y esa formación, ¿no? Eh, como les decía, pues mi familia siempre fue católica, pero em, sin juzgar duro a nadie, ni a mis papás, ni a mis abuelos, ni a nadie, em, pues mis papás tenían la formación que recibieron, ¿no? O sea, y el acceso a la información que tuvieron en ese momento. Pero cuando pudimos entrar en el movimiento, la verdad es que mis papás también pudieron y gracias a Dios tomaron la decisión de también decir que sí. Y al día de hoy pues siguen formándose y aprendiendo y demás y hemos ido aprendiendo todos juntos, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas. Nuestra iglesia tiene una riqueza enorme y yo creo que de verdad, o sea, nunca vas a terminar de aprender todo lo que tienes que aprender acerca de nuestra fe, acerca de nuestra doctrina, o sea, acerca de teología. Es inmenso, es bellísimo y, y pues gracias a Dios mis papás también pudieron acercarse por ese medio, ¿no? Eh, Después más adelante, por ejemplo, pudimos ir de misiones. Em, la que tuvo como la iniciativa de ir de misiones y convencer a mis papás de que fueran y de que fuéramos todos juntos y de que yo también fuera porque yo todavía estaba chiquita, yo no podía irme yo sola. Tendrían que ir también mis papás y demás. Fue mi hermana mayor. Tengo una hermana mayor que me lleva 4 años. Y gracias a ella fue como que pudimos empezar a hacer esta parte de apostolado en familia, de servicio a los demás, pero también de compartir en nuestra fe, que es algo que nunca habíamos hecho. O sea, nunca yo había salido a hablar con gente que no conozco de nada y platicarles sobre Dios, ¿no? Em, y pues algo bellísimo salir de ti, ¿no? Y salir de tu cotidianidad y salir de lo que tú conoces y de lo que estás acostumbrado y salir a servir al otro. Es algo bellísimo y es algo de lo cual pues también agradezco mucho a mi hermana que seguramente al día de hoy ni se acuerda de esto, pero yo le estoy muy agradecida y aprovecho a los que me están escuchando por si pueden también ponerla en sus oraciones porque pues me gustaría muchísimo que mi hermana pudiera volver a experimentar ese amor por Dios que para mí fue ejemplo y testimonio y que yo no podría estar aquí viviendo mi fe sin haber vivido esto. Ya me supone un poco sentimental, pero creo que vale la pena compartir con el número de personas que se pueda, que para mí mi hermana fue ejemplo y fue testimonio de tener una relación cercana con Dios y de servir a los demás y de buscar ser una mejor persona todos los días. Y tristemente el día de hoy mi hermana está muy alejada de la fe y de Dios y de la iglesia. Y no tengo un deseo mayor que ya pueda acercarse.
otra vez y convertir su vida y que pueda sanar lo que tenga que sanar en su corazón. Pero bueno, un breve paréntesis. Y pues durante secundaria pude estar en toda esta parte de formación y hubo un verano que para mí fue sumamente importante para mí, en el cual me fui de colaboradora, así se le llama, pero pues prácticamente era un verano, ir a vivir en una casa con mujeres consagradas y pues prácticamente dedicarte a hacer oración y apostolado y etcétera, etcétera, ¿no? Yo tendría unos 15 años. Este viaje fue mi regalo de 15 años. La verdad es que, les digo, yo me he topado con infinidad de personas a las que yo admiro, gracias a Dios. Y mis papás a mis 15 años aquí en México es súper tradición que o haces fiesta o te vas de viaje, ¿no? Y yo justo había platicado con la hermana de una amiga que al día de hoy es consagrada y les pido tengan en sus oraciones. Y ella me había dicho, yo me fui de colaboradora como regalo de 15 años. Y yo dije, tienes toda la razón. Yo podría decirle a mis papás que me den el regalo de dejarme irme de colaboradora y con todo el gasto económico que eso conlleva por mis 15 años y ya pues que no me den mi viaje y la fiesta y demás. Yo no quiero una fiesta. Este, y pues nada, gracias a Dios mis papás accedieron y después mm, pues me fui y me fui a España. Me fui a sus tierras. La sede era en Valencia y ahí estuve durante como un mes y medio con otras 8 niñas y con tres, cuatro mujeres consagradas encargadas de nosotras. Pudimos apoyar en diversos campamentos con niños chiquitos o con unas niñas ya más grandes. em, También en una casa de asistencia con monjas. Pudimos hacer retiro de silencio. Hicimos muchísima oración. Yo nunca en mi vida había hecho tanta oración como esos días. O sea, era despertarte y hacer oración y ayudar en la casa, ¿no? O sea, o te tocaba limpiar los baños o la cocina o los cuartos, barrer, trapear, etcétera. A mí me tocó hacer más de lo que yo hacía en mi casa y eso para mí, o sea, sé que puede sonar como sumamente superficial, pero yo hasta ese momento no me había tocado hacer algo así. Eh, y hace mucha oración, misa diario, rezar el rosario, o sea, y yo, aunque ya estaba más familiarizada con la fe y aunque ya sabía que tenía que hacer oración, etcétera, nunca me había tocado ese ritmo de vida, ¿no? Y la verdad es que gracias a Dios no me costó, ¿no? O sea, no me pesó. Yo estaba feliz. Yo decía, ya me quiero quedar aquí para siempre, o sea. Y nada más para contarles, ahí fue donde empezó como mi discernimiento de mi vocación. O sea, ahí fue donde yo dije, ¿y si Dios me está llamando a la vida consagrada? O sea, como que nunca en mi vida me lo había planteado. Siempre quise casarme y ser mamá. O sea, de chiquita yo jugaba con mis muñecas de bebés y yo era una mamá. Y yo veía a las monjitas de chiquita y yo me acuerdo que yo decía, ay, qué bonito, pero no. Yo me acuerdo que, y se lo cuento a mi prometido hoy en día, que yo me acuerdo muy, o sea, muy, muy visiblemente de algunos puntos de mi infancia cuando estaba chiquita. Pero sobre todo respecto con mi fe, recuerdo que una vez fui a una iglesia en donde había un convento y monjas de claustro, entonces ellas estaban atrás de la reja y yo durante toda la misa no pude dejar de verlas. Yo decía, esa es su vida, o sea, de que ellas no pueden salir de ahí. Pero al mismo tiempo como que las veía en una paz y ellas estaban cantando en la misa. Y cantaban tan bonito, pero aparte, o sea, como que también me daba como cierto miedo. Yo decía como, ay, es que ¿cómo Dios te puede llamar a eso, no? Pero yo me acuerdo que en ese momento estaba chiquita, tendría unos 6 años.
Yo dije, Dios, no voy a dejar de casarme porque me quiero casar, pero si me quedo viuda, me voy a hacer una de ellas. Y yo a la fecha se lo he contado a mi prometido y me dice, sí, 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 si yo me muero, haz lo que quieras, pero eso después. Pero bueno, el punto es que hasta que yo tenía unos 15 años y me tocó esta experiencia de verano, fue cuando yo me empecé a tomar en serio de, ¿por qué estoy dando por sentado que Dios me quiere para el matrimonio? O sea, ¿qué tal que Dios me estaba llamando a otra cosa? No, porque yo era feliz. O sea, yo fui feliz ahí, viviendo con las consagradas, haciendo oración, haciendo apostolado y me encantó, ¿no? Em, Después regresé y pues durante la prepa seguí haciendo eh, pues mi obra de apostolado, después a mí me tocó ser responsable y formadora en estos grupos, en misiones, etcétera. Durante toda la prepa tuve un grupo increíble de amigas en el cual todas nos apoyábamos en esta parte de la fe. Hicimos una promesa de castidad juntas, de castidad hasta el matrimonio. Nos íbamos de misiones juntas, íbamos a comunión diaria y en la escuela. Con muchas éramos así también responsables en esta parte del apostolado. O sea, la verdad es que increíble, increíble. Em, pero pues nada, terminó la parte de la prepa. Em, También hay algo que creo que no he contado nunca como en la parte de mi testimonio, pero que últimamente he estado reflexionando, viendo atrás a mi vida. Y por esos años de prepa, claramente, pues como todos, te topas con cosas como empezar a salir de fiesta, tomar, fumar, que los noviecitos, que los, aquí en México les decimos ligues, ¿no? Así como de que con el que estás saliendo o con el que estás viendo qué onda. Em, y pues vas probando, vas viendo qué cosas. La verdad es que, pues gracias a Dios, no puedo decir que caí en algo, o sea, en algún vicio, pero sí me tocó el estar en fiesta y haber hecho cosas de las que hoy en día me arrepiento, ¿no? Y que estuvieron mal. Em, Tanto con el alcohol, como fumar, como bailar de manera indecente, como besarte con alguien que ni conoces bueno, no sé cómo le digan en la discoteca, ¿no? Eh, y cosas de ese estilo. Y yo también recuerdo que en esos años, como que cambió también un poco mi carácter para mal, ¿no? O sea, no quiere decir que haya sido una mala niña, ni mucho menos, pero creo que en mi carácter empecé a ser más apática, empecé a ser como más, no sé, cerrada, juzgona, como, pues sí, o sea, no una persona abierta, no una persona alegre, no alguien con quien te gustaría estar alrededor. Tampoco quiere decir que sea una persona mala, pero sí siento viendo atrás que en esos años, como en los 16, 17, 18, cambió un poco mi carácter para mal, ¿no? También empecé a tener algunos problemas de salud. Yo padezco de ovario poliquístico, que pues básicamente es un síndrome de desbalance hormonal, ¿no? Eso afectó mucho en mi estado de ánimo, en mi físico, subí muchísimo de peso, me salieron granos en la cara, era sumamente insegura de mi imagen, me sentía rechazada por gente que no conocía, por niños, a veces por mis amigas, yo misma me creaba como ideas en la cabeza o sea, siento que mi carácter, o sea, por diversas cosas influyeron en mi carácter para mal, ¿no?
Pero pues bueno, yo seguía agarrada a Dios, yo seguía al menos con la intención de querer hacer lo correcto y pues nada, salgo de la preparatoria y me voy a la universidad. En la universidad, yo me fui a una universidad que también es católica, también es de los Legionarios de Cristo, aquí en la Ciudad de México, que se llama la Universidad de Anáhuac. Y yo decidí estudiar derecho porque pues, yo quería ayudar a la gente. Yo pensaba que el derecho era pues, una muy buena herramienta y me encanta la teoría. O sea, me encanta toda la parte de conocer el derecho, conocer las leyes, el funcionamiento. Me encanta la filosofía y pues me encanta la parte del derecho natural, ¿no? Y opté por irme a esta universidad porque dije, yo quiero seguir cerca de Dios, aquí tengo los medios, tengo apostolado, tengo la iglesia, o sea, ahí debo encontrarlo todo, ¿no? Y llegué a la universidad y me topé con la realidad de que no fue así, o sea, para mí no fue así, ¿no? Mi experiencia propia no fue así. Eh, no conocí a nadie en mi carrera, eh, yo seguía como sintiéndome sumamente insegura de mí misma y no me abría. Me costó bastante hacer amigos, o sea, a profundidad. Y los amigos que tenía no eran católicos, o sea, no compartían mi fe. Entonces yo me topé con que yo estaba sola en mi camino espiritual. O sea, yo estaba sola. Si quería ir a misa, iba sola. Si quería meterme a algún apostolado, pues era irte solo y a mí que me costaba muchísimo hacer amigos y conocer gente cuando entre ellos todos se conocen y yo no conocía a nadie y entonces luego no me animaba. También temas logísticos de que yo en esa época vivía súper lejos de la universidad, entonces yo no me quedaba en la universidad a vivir la vida universitaria y conocer gente y demás. Yo llegaba, tomaba mis clases y me iba porque después tenía que ir a hacer tarea, etcétera. O sea, y, y pues nada, en mi vida espiritual me sentí muy sola durante esa etapa cuando entré a la universidad. Me sentí sumamente sola, me sentí que Dios no me estaba dando las herramientas para seguir. O sea, yo rezaba y yo decía, por favor, Dios, durante mi etapa de secundaria prepa, yo estuve con amigas que me acompañaban en todo y con quienes compartía todo esto. Tenía un director espiritual, un sacerdote, o sea, y aquí yo rezaba a Dios y le decía, por favor, dame amigos católicos, por favor, que conozca a alguien que pueda ser mi director espiritual, un equipo del Reino Christi al que pueda ir y por mil circunstancias no podía, no entraba, o sea, mis horarios no quedaban con ningún equipo de reino, terminaba yendo a misa sola, no, o sea, como que no cuadraba con ningún sacerdote o como que me daba pena acercarme y tener dirección espiritual, o sea, y fue un tiempo en el que yo me sentí muy sola, en que sentía que solo éramos Dios y yo, pero yo no estaba acostumbrada a eso. Y, y fue un madurar. Y fue algo que tuve que vivir. Y fue algo que al día de hoy doy las gracias. Que en ese momento me costó muchísimo, pero que me ayudó a madurar en mi relación con Dios. O sea, se los digo como si fuera una super tragedia y a lo mejor ustedes pueden pensar, ay, qué tontería. Pero para una joven de 18 años que está empezando a ver qué hace con su vida adulta, estudiando la carrera, tratando de no morirse y tener buenas calificaciones y conservar una beca, pero al mismo tiempo pues vivir tu experiencia universitaria y salir a conocer gente y hacer amigos y también tener una relación sana con Dios y ser coherente y etcétera, etcétera, para mí fue pesado, ¿no? Para mí fue pesado, pero ahí fue donde crecí y maduré y fue un
mi relación con Dios no puede depender de nadie más. O sea, fue otra vez recordar eso que me cayó el 20 cuando era pequeña. Decir, mi relación con Dios no puede depender de nadie más, solo de mí. O sea, yo tengo que optar por Dios, esté acompañada o no, sea la única o no, o sea, me cueste y a pesar de que nadie me acompañe y a pesar de que me sienta sola y yo tengo que optar por Dios y, por ejemplo, yo tengo que buscar formarme, ¿no? O sea, ya no es algo que está en mis clases de 3 veces a la semana, ya no es algo que me van a venir a buscar para darme información, yo tengo que salir a buscarla, ¿no? Y ahí fue donde empecé a investigar mucho más, a leer mucho más por mi cuenta y, y optar por formarme y por tener una relación con Dios y por llevar una vida de oración y, y madurar y crecer y también eh, tener esas amistades con gente que piensa diferente a ti y que aún así pues exista como ese respeto, ¿no? Em, Mis amigas de la universidad, eh, con ellas no comparto como esta parte de mi vida católica, no es esa dinámica, no, ellas no es como que vámonos de misiones juntas, o vamos a este apostolado, o vamos a misa, o a la eucarística, la verdad es que no, pero son niñas a las que yo quiero con todo mi corazón y que son sumamente buenas personas y que con ellas pude desarrollar esta parte de no sentirme rechazada por ser católica, ¿no? Crecí, maduré muchísimo en mi fe y en mi relación con Dios y con los demás, ¿no? Le perdí ese miedo a como que adentrarme en el mundo, por así decirlo, con todo lo que soy yo. Y pues yo con lo primero que me describiría como persona es católica, ¿no? Porque creo que eso resume todo lo que soy, todo lo que creo, mis valores, mis convicciones, mis principios, em, y lo que aspiro a ser, ¿no? Una buena católica, una católica congruente, coherente, em, que busca imitar a Cristo y pues maduro mi relación con Dios, con los demás y pues así fueron mis años de universidad, la verdad, increíble en ese sentido de crecer en la fe, de no tener miedo a decir quién soy y lo que creo, a pesar de ser una escuela católica. em, pues a veces yo era la única que opinaba como opino en el salón de clases, ¿no? O sea, yo no me quiero imaginar lo que les habrá sucedido a muchísimos otros católicos en otro tipo de universidades y demás, pero pues a mí también me llegó a pasar que con el profesor, que con el resto de las personas, del resto de los alumnos, decir, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Em, y echártela y que todo el mundo se hace de que, ay, que es la católica, es que extremo, es que no sé qué. Y también saber que no se te cae el mundo, ¿no? O sea, es lo que yo usualmente le digo a los jóvenes que me preguntan y demás, o sea, la gente que es, eh, la gente que merece la pena y que vale la pena en ese sentido, em, es como nunca te va a rechazar por lo que crees, ¿no? O sea, es más, te va a respetar porque eres coherente, porque eres íntegro, porque hay coherencia entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces, ¿no? O sea, la gente que vale la pena va a respetar eso. Y si alguien nada más te va a tachar y te va a decir que por aquí y por allá y te va a juzgar por lo que dices, etcétera, pues entonces es alguien
Más que tenerle enojo, pues hay que tener mucha, o sea, comprensión y como empatía de que a esa persona le falta mucho por caminar y desarrollarse y madurar y ojalá que pueda encontrarse con Dios también. Em, y también mis años de universidad es donde yo comencé a participar en toda esta parte del movimiento pro vida, ¿no? Yo pues estudiando derecho y estudiando toda esta parte de pues, el derecho a la vida y el derecho natural y los derechos intrínsecos del ser humano, em, que la verdad es que casi no te enseñan en las universidades, pero yo estudiándolo por mi lado, pues a mí me empezó a llamar muchísimo esta parte de la defensa de los no nacidos, pero también de toda esta parte de la complejidad que existe en el mundo, o sea, en nivel sociedad, pero también las implicaciones económicas y las políticas y las ideológicas y demás que hay detrás en torno a todos estos temas que a veces pueden resultar sumamente polémicos en la sociedad hoy en día, ¿no? Em, pero pues me tocó toda la parte de una súper discusión entre que el feminismo, entre que la izquierda y la derecha y ideología y todo esto. Yo me empecé a meter porque yo la verdad es que mi carácter es sumamente, yo creo que eh, combatiente, ¿no? Que es algo que estoy intentando mejorar para que sea, no es que sea algo malo, pero que tenga un balance. Y, y pues nada, empecé a adentrarme todo esto. Em, la pandemia me tocó cuando yo iba como en mi penúltimo año de la carrera. Nos fuimos todos a cuarentena y a estar en sus casas. Yo regresé a vivir con mis papás, que ya no vivía con mis papás por estar en la universidad, eh, y aislarte, ¿no? Pero comencé con con toda la parte de redes sociales y a exponerme un poco más, ya no nada más en mi universidad y con mi entorno, sino que exponerme al mundo en ese sentido, respecto de lo que yo creo, a recibir muchísimos ataques, a recibir muchísimo hate, em, y a también descubrir como esa parte de mí y a mejorar una parte de mí, ¿no? O sea, yo pasé por todo este tramo que creo que a veces es necesario para tu crecimiento. De yo ponerme en una posición de que es que tú estás mal, es que tú, o sea, que está bien que mencionemos la diferencia entre el bien y el mal y los errores, ¿no? Pero yo creo que yo también caí en una posición de superioridad moral y decir es que yo tengo la razón porque yo creo esto y porque yo defiendo la verdadera iglesia católica, ¿no? Que está bien tener, o sea, un sentimiento de orgullo de estar en la verdadera iglesia. Em, pero creo que también, y Dios lo sabe, que me falta muchísimo madurar en a ver, yo no soy quien tiene la razón, yo no soy quien tiene la verdad es Cristo. Y yo estoy llamada a anunciar esa verdad, ¿no? Pero no es que yo la posea, ¿no? La verdad es Cristo. Yo no tengo la verdad es Él. Y el que transforma los corazones es Él, ¿no? Yo no estoy haciendo nada. Yo, si Dios quiere, yo soy un mero instrumento. Y, y tanto es importante hablar de Dios y hablar de Jesús como imitarlo, ¿no? O sea, esta parte del testimonio y de por sobre todo buscar imitarle y que mis palabras, las palabras que salen de mi boca no sean mías, que sean de Cristo, ¿no? Que sean iluminadas por el Espíritu Santo. Y yo durante pues, ese año de pandemia expuesta en las redes sociales a un sinfín de cosas, em, creo que crecí mucho, la verdad. Creo que evolucioné, creo que crecí. em, en cierto punto para mal, pero después creo que fui hallando el punto medio y la verdad es que doy gracias a Dios que ha puesto en mi camino a
la gente correcta, ¿no? Muchos amigos que me han ayudado a crecer en mi relación con Dios, a crecer en mi formación, a crecer y aspirar a la santidad, que es lo más importante, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años, en los cuales pues, yo he ido creciendo, madurando, ahorita yo estoy en la mitad de mis veintes, ¿no? Pero que ya después sales de la universidad, te topas con el mundo laboral, te topas con decisiones que dependen solamente de ti, que ya no dependen de tus papás, que tienes que ver cuáles son los pasos para tu futuro y qué es lo que Dios pide de ti, pero al mismo tiempo estar con toda esta presión social de lo que tendrías que hacer y lo que te dice el mundo que tienes que hacer y lo que tus amistades te dicen y lo que la sociedad te va diciendo que es lo correcto, que eh, tengas pocos hijos, que tienes que ver tú, o sea, como que siento que los mayores aprendizajes que he tenido en estos últimos años, en esa transición de eh, dejar la universidad, entrar en el mundo laboral, independizarte de tus papás, etcétera, ha sido un constante mensaje de Dios, de confiar en su providencia y de confiar que no estamos viviendo como em, seres individuales aislados, cada quien por su lado, sino que realmente somos criaturas y tenemos un padre que está viendo por nosotros, que está viendo por mí en lo individual, ¿no? En lo específico. No está viendo como una masa de personas y moviéndolos como si fueran piezas de ajedrez. No, está viendo por mí porque me ama, sabe qué es lo que estoy viviendo, sabe qué es lo que estoy sintiendo, sabe qué es lo mejor para mí, sabe qué anhelos en mi corazón, sabe qué es lo que yo necesito para llegar a la santidad y para llegar a la felicidad plena y aunque a veces sea como a costa de placeres momentáneos, ¿no? O como esa gratificación instantánea que a veces te dan pues los placeres del mundo. Em, y creo que eso es algo que es un reflejo del crecer y del madurar, que a mí me ha tocado ver como en estos últimos años de vida eh, y con esa etapa de mi vida que yo estoy viviendo. No quiero dejar de mencionar un punto súper importante en mi camino espiritual hasta el momento, que ha sido mi noviazgo. Yo llevo con mi novio 3 años y como 4 o 5 meses. Y pues en mi noviazgo con él también es una persona católica. Él, eh, él estuvo consagrado, como laico consagrado, durante varios años. Y pues desde el inicio de nuestro noviazgo, pues nosotros, o sea, siempre fue como súper claro esto es muy importante para mí. Mi relación con Dios es sumamente importante. eh, Tratando de vivir pues los valores que nos fueron encomendados, ¿no? Y toda la parte de pues la castidad, de buscar tener una relación de la mano de Dios, ¿no? Donde estuviera Dios involucrado en nuestro noviazgo, en nuestra relación. Eh, y creo que, o sea, genuinamente yo creo que Dios lo puso en mi camino y que Dios me ha ido guiando, diciéndome que con Él puedo llegar a la santidad, ¿no? Y que ese es como eh, un camino por el cual yo puedo llegar a la santidad y Él también. Y yo creo que Dios nos llama mucho a esta parte que les mencionaba de dejar nuestra confianza puesta en Él, ¿no? Ahorita que nosotros pues nos vamos a casar y
vamos a formar nuestra familia, nuestra pequeña iglesia doméstica juntos. Pues desde ahorita que estamos comprometidos, pues no es como que todo sea súper sencillo, ¿no? Entonces de la parte de planear la boda y pagarla y ver cómo nos organizamos para nuestra vida en común después de casarnos, y después formar una familia, etcétera. Hay muchas cosas que pues, están inciertas. Hay muchas cosas que al día de hoy no tenemos una respuesta concreta de qué es lo que va a suceder, de qué es lo que vamos a hacer. Em, pero creo que Dios sí nos llama y nos recuerda constantemente un yo nunca los he dejado, ¿no? O sea, Dios nunca me ha dejado. Hay muchas cosas que aquí omití, pero pues han habido varias cosas en mi vida en las cuales pues me han causado dolor, ¿no? Heridas. em, pero a pesar de esos sub y bajas, la verdad es que pues yo ni siquiera quiero comentarlo porque yo creo que es muchísimo más valioso todas las bendiciones que he tenido. Y de verdad que las bendiciones siempre han sido muchísimo más que las cosas malas y hasta las cosas que me han costado, em, pues han sido para bien, ¿no? Entonces creo que Dios me llama a mí en lo específico a confiar en Él, a confiar que Él siempre ha estado conmigo y que nunca me ha fallado y que siempre ha satisfecho todos esos anhelos y deseos de mi corazón, ¿no? Em, Hasta el día de hoy, pues no es que todo sea de color de rosa, creo que eso es algo súper importante en la parte del testimonio. No es que porque yo les digo que yo intento hacer las cosas bien y ser una buena católica y tener a Dios y que soy solamente bendecida, quiere decir que todo sea color de rosa, ¿no? O sea, la realidad es que hay muchísimas cosas que no tengo resueltas, ¿no? O sea, tanto en mi vida profesional y en mi trabajo y em, con mi prometido y con mis papás y en cuestión de salud y en cuestión finanzas y en mi vida espiritual, o sea, como que no todo es color de rosa y no siempre vas saltando sobre pétalos de rosa y no todo siempre es sencillo, ¿no? Pero a mí en lo personal me encanta conocer sobre los santos, ¿no? Es algo que le doy las gracias a una amiga que se llama Mariel, que aquí le voy a hacer promoción porque tiene un podcast en que se llama Santo del Día. Todos los días cuenta sobre el santo de ese día, ¿no? Pero a mí me encanta escucharla porque lo que a mí me maravilla es cómo muchos santos que no tuvieron la vida fácil, lo que supieron hacer fue vivir su vida con la virtud que necesitaban en ese momento, ¿no? O sea, que si tenía alguna enfermedad, pues muchísima como paciencia y resiliencia y que si tenían, que si vivían en la pobreza, pues muchísima humildad o que si tenían lujos, pues, ponerlo al servicio de los demás o que si, o sea, como que creo que eso es a lo que Dios nos llama, o sea, realmente poder desarrollar estas virtudes de las que Él nos dota para la situación en la cual nos tocó vivir y que a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Pero pues lo más importante yo creo que sí es confiar en que Dios nos pone los medios necesarios, ¿no? Y a nosotros nos toca optar por Él y optar por lo correcto. Y nada más me gustaría ir cerrando con que en esta época en la que nos tocó vivir, con estas ideologías y con estas presiones sociales y con estas modas y con estos gobernantes y con la iglesia católica como está, em, cada vez pues perdiendo como más gente dispuesta a dar la vida por Cristo y a ser valientes y a no moldear la religión a estos tiempos.
yo creo que es súper importante que volvamos a la raíz, ¿no? Que volvamos a nuestras raíces. O sea, tal como esos primeros cristianos que a pesar de no haber conocido a Cristo en carne propia, creyeron en el testimonio de los apóstoles y dieron la vida por Cristo, ¿no? Y realmente vivían esas virtudes, el hacer comunidad y amarse los unos a los otros y confiar en la providencia de Dios y decir que nada es mío, todo es por gracia de Dios, pero o sea, tener la humildad de decir que realmente yo no es como que tengo un derecho a algo, sino que todo es bendición y gracia de Dios. Y la mayor bendición que tengo es mi fe y estoy llamada a compartirla con los demás y compartirla por amor a los demás, ¿no? Porque yo quiero que los demás también vivan con esa alegría de saber que lo que está en este mundo no es todo y que lo que está en este mundo no es lo más importante, sino que nos espera un reino en el cielo, el reino gobernado por el mejor rey que nos ama sobremanera y que dio la vida por nosotros y que nosotros estamos en este mundo para aprender a amar y para purificar nuestra alma y para hacer bien a los demás y para crecer en gracia y para gozar de todas esas oportunidades que Dios nos dio de poder estar en comunión con Él, como lo es la Santa Eucaristía. Em, entonces nada más, pues, que si se queden con algo de este testimonio que yo les estoy compartiendo, es que Dios siempre es fiel, ¿no? O sea, y yo soy testigo de ello, Dios siempre es fiel. A mi Dios nunca me ha decepcionado. Dios siempre ha contestado a mis oraciones y yo confío que hasta las oraciones que le hago hoy, Dios me va a contestar. Que aunque suene súper cliché, los tiempos de Dios sí son perfectos. Que sus planes son muchísimo más grandes que los nuestros. Que Dios nos da lo que necesitamos en el momento justo en lo que lo necesitamos. Y que es mucho más importante eh, la salvación de nuestras almas que la felicidad del mundo, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias al canal católico en España por darme este espacio para poder platicar con ustedes y compartirles un poquito de mi testimonio. Creo que también les van a dejar mis redes sociales. Estoy en Instagram como Ines-RDLR y en TikTok como In Spiritual Journey. También tengo Twitter. Escríbanme lo que necesiten. Yo es algo que siempre les digo, yo no soy ninguna figura o algo así por decirlo, luego me dicen como de que hay influencer, no sé qué. No. O sea, yo no quiero influir en ustedes, yo quiero que Dios influya en su vida, ¿no? O sea, que no busquen imitarme a mí, ¿no? Que busquen imitar a Cristo, que no me sigan a mí, que sigan a Cristo, porque yo, esa es mi constante lucha, ¿no? Seguir a Cristo y yo ser como Él. Pero si yo de alguna manera puedo servirles y ayudarles, pues para eso estoy, ¿no? Entonces, en todas mis redes sociales, mis mensajes directos siempre están abiertos. Si necesitan cualquier cosa, desde un consejo o alguien que les escuche o cualquier otra cosa, em, estoy aquí para servirles. Yo, como les decía, a lo largo de mi vida siempre he tenido la gracia de encontrarme con gente muy buena que a mí me ha ayudado en mi camino espiritual. Y si yo de alguna manera puedo ayudarles, pues qué mejor. Que Dios me dé oportunidades para regresar todo lo que Él me ha dado y todo lo que los demás me han dado. Así que nada, me quedo a sus órdenes, a su servicio. Cualquier cosa que necesiten, que Dios los bendiga. Y creo que no lo mencioné, no me quiero ir sin mencionarlo, pero María es
una madre sumamente amorosa. María es una madre que nos ama a todos con inmenso amor. Eh, Busquen tener una relación con María. María siempre los va a llevar a su hijo. Eh, no hay bendición más grande que sentirte amado por tu madre en el cielo. Y pues nada, también dense la oportunidad de conocer la vida de los santos y de tener a esos amigos en el cielo que lo que buscan es que nosotros también lleguemos ahí con ellos. Entonces buscar imitar también las virtudes que ellos vivieron aquí en la tierra a pesar de las dificultades que a ellos les tocó vivir. Y pues nada, que Dios les bendiga. Yo me quedo a sus órdenes. Les mando un cordial abrazo.